Bueno, un grupo de colegas y exalumnos del profesorado me pidieron que leyera la ponencia que en el mes de septiembre hiciera en el simposio de literatura, pero yo creo que el que quiere consultarla puede perfectamente hacerlo en la página de la Asociación de Estudios Humanísticos o bien en las páginas de Facebook, Releyendo o Gramática, o inclusive en el blog. Lo que se me ocurrió que podríamos hacer es una serie de, llamémoslo, apostillas sobre la manera en que fue gestada esta ponencia. En realidad, cuando Sebastián Porrini me propone participar del Congreso sobre el tema de la didáctica de la literatura, lo primero que le dije es que, a pesar de haber dictado metodología de la lengua y la literatura en el profesorado, tenía serias no dificultades, sino objeciones hacia la idea de usar la palabra didáctica de la literatura. Prefería más bien la idea de transmitir una experiencia de tantos años de aula, tanto en el nivel primario como secundario y en el profesorado. Se me ocurrió entonces que lo que podríamos hacer es ir pasando un poco las hojas del trabajo y hacer algunos comentarios complementarios como para ayudar al oyente a que pueda indagar por sí mismo. Ese es uno de los objetivos que me propuse, que esto fuera una especie de disparador de la capacidad que tiene todo docente de llevar al aula experiencias propias y utilizar algunas experiencias ajenas para mejorar en cada momento sus resultados. El trabajo comenzaba con esta situación de mi postura frente a la didáctica, y aclaraba perfectamente que la objeción no va hacia los pormenores de las ciencias de la educación, sino más bien a que hay temas específicos como la evaluación de un alumno en la materia literatura. A veces se hace complejo. Arranqué con un concepto sobre la idea del espectador ante la obra y justamente planteaba la existencia de ese tríptico que está formado por autor, obra y espectador. En este caso, en literatura, un espectador lector, desde ya, ¿no es cierto? Y luego pasaba a trabajar un poco la serie de códigos con un texto de Julio Cortázar, donde él crea un nuevo lenguaje, ¿no es cierto? El famoso gíglico, donde utiliza deformaciones, transformaciones de vocablos y creaciones de vocablos para demostrar que la literatura es algo más a veces que un análisis textual de la belleza o de la versificación o del estilo literario. Es algo con lo que se puede disfrutar de diversas maneras. Entraba luego en una
visión histórico-literaria, citaba temas como el de las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, hablando de los antecedentes en los que se había basado el poeta para comentar una situación tan trágica como la muerte de su padre, y surgen ahí los famosos temas de la igualdad ante la muerte, y me detengo específicamente en un tema realmente apasionante, que es el de un tópico medieval muy interesante, que es el de la danza de la muerte. Se llamaba danza de la muerte a la actitud del autor de la obra, que puede ser una obra pictórica, escultórica, musical, literaria, de la presentación de un encuentro entre el hombre con mayúsculas, por supuesto, como el aspecto humano, con la muerte. Ese diálogo, que se produce de diversas maneras, fue tomado por diversos autores en distintas épocas de la historia. En el caso de Manrique, es la muerte que dialoga con el padre, diciéndole o invitándolo a acompañarlo, y el padre, por supuesto, sostiene que sería una locura que un ser humano intentara escapar a la muerte, digamos que es el punto final de todo nuestro camino, ¿no es cierto? Y mencionaba otras apariciones de este tópico a lo largo de toda la historia del arte, en el grabado, tanto de Durero como de Holbein, en la música. Recomiendo, si no la escucharon alguna vez, escuchar La danza macabra de Camille Saint-Saëns, que es realmente una obra que nos transporta a esa idea del ida y vuelta entre el hombre y la muerte, y mencionaba inclusive experiencias fílmicas como las películas de Ingmar Bergman, un director de cine que tiene como una de sus obsesiones la de la muerte, de lo ineludible de la muerte, y transportándonos ya a años mucho más cercanos, comentaba sobre la película ¿Conoces a Joe Black?, en la que trabajan Anthony Hopkins y Brad Pitt, en el que la muerte se corporiza a través de uno de los personajes, que le anticipa al otro personaje, que es el que va a morir, y le da como una especie de crédito temporal para que en ese tiempo, en ese lapso que le queda, pueda solucionar algunos conflictos que está viviendo en ese momento el personaje. Una película muy recomendable, y que nos hace volver sobre este tópico. Trabajo luego en la ponencia sobre una idea de los conceptos de clásico y barroco, que los pueden leer perfectamente en la ponencia, y muestro o intento mostrar que esa bipolaridad de clásico y barroco se da también en la historia fáctica de la humanidad, en la que se producen etapas en las que el individuo es absolutamente libre, y otras en las que responde a ciertas normas, y en ese pendular constante, de ese pendular constante
está hecha justamente la historia. Paso luego a un tema realmente apasionante, que es el de Jorge Luis Borges, y lo relaciono con un concepto personal que tengo sobre que Borges es un escritor adelantado a su tiempo, y lo comparo con otros autores que han tenido una especie de poder de anticipación de los hechos, como Julio Verne, por ejemplo, que nos muestra viajes espaciales en épocas en que era insólito pensar que el hombre podía llegar a la luna o recorrer el espacio. No lo menciono, pero lo agrego acá en estas apostillas, la idea de las obras de Ray Bradbury, en las que también habla de los viajes espaciales, pero por ejemplo en uno de sus mejores libros de cuentos, que es El hombre ilustrado, nos muestra una cantidad de situaciones que se están dando en la actualidad, y Bradbury las escribió en la primera mitad del siglo XX. Robots, paredes que responden al pensamiento y a las órdenes a través del pensamiento, hombres totalmente tatuados, con la diferencia que los tatuajes del hombre ilustrado toman vida, tienen movimiento. Nadie puede saber si eso llegará o no a ocurrir. Y luego relaciono a Borges con un tema muy actual y que sigue en estudio, que es el de la física cuántica, donde el ser humano tiene la incapacidad de percibir ciertos planos. Nosotros percibimos planos habitualmente que están dados por una cantidad de sentidos que nos es dado ejercitar. Pero existen otros. Un vidente, por ejemplo, tiene una percepción que el común de la gente no tiene. Y Borges nos plantea también la idea de la existencia de ciertos planos que no porque no los percibamos no existen. Y siempre me gusta mencionar el ejemplo de Borges imaginando al maestro Sócrates dictando todavía sus charlas, teniendo sus conversaciones con sus discípulos, que quizás esté a nuestro lado, pero que nosotros no lo podemos percibir porque está justamente en otro plano. Luego hago una serie de consideraciones sobre temas específicos del planeamiento educativo, los contenidos, la distribución horaria, el tema de la evaluación, que es un tema que siempre me ha preocupado porque considero que no es tan sencillo pensar en evaluar a un alumno, porque ignoramos cuál es el grado de sensaciones, de percepciones que ha tenido a través de un texto. Como no podemos juzgar la sensibilidad de un espectador de una obra pictórica. Y luego, para el cierre de la ponencia, dediqué el último espacio a la lectura de un cuento de uno de los narradores que, a mi juicio, es uno de los escritores contemporáneos argentinos más importantes, que es Abelardo Castillo. Y en ese momento
con esa lectura quise hacer un homenaje a mi profesor y amigo, con el que me sigo viendo y tomando cada tanto un café, que es Ricardo Ayabar, que con sus lecturas llegó a emocionarnos, tanto en la escuela secundaria, cuando lo tuve por primera vez, como en el profesorado. Y cerré la ponencia leyendo el cuento Conejo, que yo les recomiendo que lo vean en los blogs que les dije, de gramática sí o no, o releyendo, o inclusive en el de la Asociación de Estudios Humanísticos. Bueno, con esto quise hacer un comentario de esta ponencia, respondiendo a la inquietud de varios alumnos que me escribieron por Facebook algún mensaje pidiéndome que la leyera, pero consideré que iba a ser muy extenso y que iba a atentar contra el objetivo de leerla serenamente y tomar eso como un punto de partida para seguir indagando en todo lo que es arte. El cine, la escultura, la literatura, la pintura, que en última instancia son arte con mayúscula. Bueno, muchas gracias y hasta pronto.